Yo también. A la señora Susana Jáuregui, ella nos va a explicar desde lo científico. Tenemos el privilegio de que nos expliquen el nombre de nuestra escuela desde la parte científica. Ella se lo va a explicar mejor que yo. Les queremos, Claudia les va a adelantar que el 23 de agosto, martes 23 de agosto, vamos a contar con la presencia también de gente que nos visita de afuera. Vemos mucha gente que son del interior, agradecidos por la molestia, por estar acá infinitamente. Claudia les va a informar sobre nuestro próximo disertante y ya directamente vamos a bajar, Carlito va a bajar un poquito el nivel y con nosotros Susana ya se hace cargo de él. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Susana. Queríamos comentarles que ya tenemos fecha para el próximo encuentro, que va a ser el martes 23 de agosto. La disertante es una disertante a nivel internacional. Se llama Laura Ublinger. Es de nacionalidad brasilera, pero se formó en psicología en la Universidad de la Sorbona, en París. Desarrolló toda su carrera en Estados Unidos, en Los Ángeles, y desde ese lugar de trabajo de la preconcepción y de la concepción consciente, fue asesora en los gobiernos de Brasil en lo que se refiere a embarazo adolescente en las favelas de Río de Janeiro, y también asesoró al gobierno de Venezuela también en el tema de concepción y preconcepción. De modo que la vamos a tener en Santa Fe unos días. Es un esfuerzo grande que hace la Escuela de Expansión de la Conciencia de Santa Fe y de Paraná en traerla, así que los invito a todos a que aprovechen esta disertante, que si cualquiera de ustedes la quisieran escuchar, tendrían que pagar en euros para poder escucharla como así lo hace el resto del mundo. A la vez, Laura, cuando estuvo en París viviendo y estudiando, es discípula directa del maestro Omran Michael Aivano, y como discípula del maestro Omran, que también ustedes saben que trabajó muchísimo sobre educación, va a venir Laura a presentar sus temas sobre el mensaje del maestro Omran y sobre preconcepción, así que va a ser imperdible. Nos vamos a distanciar un poquito porque no va a ser los primeros días de agosto, sino el 23, ¿sí? Ya lo van a recibir también. Gracias. Queremos destacar la suerte, si se le puede llamar así, de tener estos disertantes como en el día de hoy, Susana, que desde una forma de humildad y con su gran capacidad, siendo profesora de física y con una larga trayectoria en su especialidad, viene charlando y tratando de poder explicar lo que en energía cuántica, qué ligado, qué cerca, qué próximo está al espíritu. Así que estamos felices y contentos porque realmente para nosotros es importante y hay que aprovechar estas circunstancias. Como es nuestra costumbre, vamos a tratar de relajarnos más todavía, tomar conciencia de donde estamos sentados y hacer una pequeña, breve meditación. Tomamos conciencia entonces de que somos energía, de que dentro de nuestro pecho, dentro de nuestro corazón, vamos a pensarlo y a sentirlo. Ese fuego sagrado, esa respiración profunda que llega inhalando y exhalando, llenándonos de plenitud, de paz, y lentamente
dejamos este mundo exterior de tensiones, inhalando y exhalando suavemente este santo y sagrado aliento que nos conecta con la vida. Quiero sentir lo que soy, quiero vivir lo que soy. Soy un ser de luz y me siento en plenitud de la luz. Quiero sentir la paz. Tomo conciencia de que soy la paz. Soy el amor. Soy esa energía irradiante pura que continuamente llega del Padre, que baja y desciende y me encuentro con el corazón de la tierra como árbol de la vida. Y como seres espirituales, hermanos, seres de luz, venimos desde el fondo de nuestro corazón al encuentro de todos nuestros hermanos, desde el centro del amor para iluminar el mundo, desde el fuego sagrado a encontrar todos los seres que buscan la unidad, dando y recibiendo la energía pura e inagotable con la fuerza inconmensurable de nuestro Cristo interior. Y en la luz del camino de retorno a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestro hogar, nos abrazamos fraternalmente en esa luz y al reencuentro de nuestro Padre, Madre Dios, en la unidad perfecta que todos somos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en ese concepto de unidad perfecta, continuamente vivimos y disfrutamos de algo que nos hemos olvidado. Somos los hijos de Dios. Somos los hijos del sol. La nueva civilización solar al servicio de la jerarquía espiritual. Somos servidores, somos servicios. Y en esa convicción, y en esa paz, consciente de esa energía que nos atraviesa continuamente, vamos lentamente, nuevamente abriendo los ojos, con nuestra llama encendida en nuestro corazón, en paz, en armonía y en infinito amor. Sin perturbarnos, iluminados, mantenemos ese estado de paz y tranquilidad. Gracias. Energía cuántica. Susana, Gabriel, todo tuyo. Bueno, ¿esto bien? ¿Ves los de arriba que me quedo acá abajo? Tuvo Los celulares. problema de altura. Mío, espérate. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Lo que vamos a ver hoy, como muy bien lo decía Carlos, es la conexión humana, planetaria y cósmica
dentro de una visión científica. Entonces, para esto vamos a tratar de ver cómo podemos interrelacionar nuestro cerebro izquierdo y nuestro cerebro derecho, o sea, los hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho. O sea, el derecho para ver holísticamente todo lo que capte el hemisferio izquierdo, que es el que divide, el que lógicamente reflexiona, el que aparta, que lo necesitamos mucho para entender. Pero luego lo vemos holísticamente y vamos a tratar de conectarlos a través de nuestro cuerpo calloso. Entonces, para eso, primero, les voy a pedir que cierren los ojos y estén, si no quieren cerrar los ojos, por lo menos en una actitud tranquila, meditativa, un poquito para adentro, para que podamos captar algunas cosas desde nuestro cerebro derecho y luego empecemos con nuestro hemisferio izquierdo. Levanta. Continuamos con los ojos cerrados, tranquilos. Bueno, nos armonizamos, entendiendo que somos seres con nuestros biotrajes creados para tener esta experiencia material terrestre, con la finalidad de captar desde el corazón y el cerebro, con discernimiento e intuición, en forma global y unitaria, la conexión que tenemos humana, planetaria y cósmica. En esa armonización, donde todos nuestros biotrajes actúan, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, recordamos que somos seres con capacidad de plasmación en nosotros, en nuestro entorno humano, vegetal, animal, planetario, cósmico. Plasmamos las vibraciones que creamos con nuestros pensamientos, sentimientos, palabras, miradas, gestos. Si plasmamos dolor, enojo, bronca, crítica, juicio, contaminamos con bajas vibraciones que se acoplan vibratoriamente y favorecen lo negativo que está sucediendo en nosotros, y no solamente en nuestro entorno, sino también, como veremos con nuestro cerebro izquierdo, en nuestro entorno planetario y cósmico. Si plasmamos alegría, paz, armonía, hermandad, impregnamos con altas vibraciones que se acoplan vibratoriamente y potenciamos todo lo positivo que está sucediendo en unidad planetaria, cósmica, en un eterno presente, según lo afirmado por Einstein. Ahora los invito a abrir los ojos y encontrarse con el hermano de atrás o al lado, mirarse a los ojos. Si se conocen, se saludan. Si no se conocen, se presentan, formando así un campo cuántico que comenzamos a plasmar en esta sala. Creamos así un núcleo de luz que expande nuestra conciencia y afectamos en unidad cuántica, humana, planetaria y cósmica. Ahora los invito que en representación del cuerpo humanidad nos comprometamos a integrar nuestros dos hemisferios cerebrales, tanto el derecho como el izquierdo. Así permitimos que esta información holística se transforme en conocimiento y expanda nuestra conciencia. Así co-creamos una realidad para nosotros, cuerpo humanidad, planeta Tierra y universo. Así plasmamos altas vibraciones de armonía, paz, orden, crecimiento, sanación, en fin, amor.
y así favorecemos la espiral evolutiva en que todos estamos insertos. Bien, ahora, después de esta pequeña introducción donde nuestro cerebro derecho fue interceptando todos los neurotransmisores, a través del cuerpo calloso pasamos al hemisferio izquierdo para estar atentos y con intención y atención, que serían las dos cualidades o características de nuestro hemisferio cerebral izquierdo. Comenzamos con esta charla. A lo mejor muchos ya conocen esta presentación que vino por internet. Es una presentación de un científico que después ustedes van a ver quién es, que es algo que sucedió en Alemania, en una universidad, a principios del siglo XX. Durante una conferencia con varios universitarios, un profesor de la Universidad de Berlín propuso un desafío a sus alumnos con la siguiente pregunta: ¿Dios creó todo lo que existe? Un alumno respondió valientemente: sí, él creó. ¿Dios realmente creó todo lo que existe?, preguntó nuevamente el maestro. Sí, señor, respondió el joven. El profesor respondió: si Dios creó todo lo que existe, entonces Dios hizo el mal, ya que el mal existe, y si establecemos que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El profesor respondió: no, el joven se calló frente a la respuesta del maestro, que feliz se regocijaba de haber probado una vez más que la fe era un mito. Otro estudiante levantó la mano y dijo: ¿puedo hacerle una pregunta, profesor? Lógico, fue la respuesta del profesor. El joven se paró y preguntó: profesor, ¿el frío existe? ¿Pero qué pregunta es esa? Lógico que existe. ¿O acaso nunca sentiste frío? El muchacho respondió: en realidad, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío, en verdad, es la ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es factible de estudio cuando posee o transmite energía. El calor es lo que hace que este cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total de calor. Todos los cuerpos quedan inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Nosotros creamos esa definición para describir de qué maneras nos sentimos cuando no tenemos calor. ¿Y existe la oscuridad?, continuó el estudiante. El profesor respondió: existe. El estudiante respondió: la oscuridad tampoco existe. La oscuridad, en realidad, es la ausencia de la luz. La luz la podemos estudiar, la oscuridad no. A través del prisma de Nichols se puede descomponer la luz blanca en sus varios colores con sus diferentes longitudes de ondas. La oscuridad no. ¿Cómo se puede saber qué tan oscuro está un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz presente en ese espacio. La oscuridad es una definición utilizada por el hombre para describir qué ocurre cuando hay ausencia de luz. Finalmente el joven preguntó al profesor: señor, ¿el mal existe? El profesor respondió: como afirmé al principio, vemos estupros, crímenes, violencias en todo el mundo. Esas cosas son del mal. El estudiante respondió: el mal no existe, señor, o por lo menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia del bien. De conformidad con los anteriores casos, el mal es una definición que el hombre inventó para describir la ausencia de Dios. Dios no creó el mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Es igual a lo que ocurre con el frío cuando no hay calor o cuando la oscuridad cuando no hay luz. El joven fue aplaudido de pie y el maestro, moviendo la cabeza, permaneció en silencio. Quizá lo conozcan. El director de la universidad se dirigió al joven estudiante y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Me llamo Albert Einstein. Está, ya que más que la unidad. Bien, entonces con esta presentación hacemos, ¿no es cierto?, la entrada para poder entender desde el punto de vista científico la maravillosa unidad de los seres humanos, el planeta y el cosmos. Para eso vamos a explicar un poquito todos los procesos químicos biológicos que suceden en nuestro planeta y cómo están conectados con el cosmos. Entre los principios, ¿no es cierto?, tenemos
Bueno, los procesos cósmicos, ¿se puede bajar un poquito? No. Bueno, no importa. Entre los procesos, allá arriba dice procesos cósmicos, ahí arriba, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, allá arriba, procesos cósmicos. La fotosíntesis, la respiración biológica, bueno, y el metabolismo. Para los que aún no se hayan olvidado un poquito lo que es el metabolismo, simplemente diremos que metabolismo son las reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo cuando comemos cualquier alimento y se descomponen químicamente o se componen otros para transformar esos alimentos en nutrientes. Entonces puede ser, hay dos procesos distintos. Por ejemplo, si comemos una sustancia que, por ejemplo, se me ocurre una legumbre, que tiene muchos aminoácidos, ustedes saben que las proteínas están formadas por unos compuestos muy pesados, digamos, y que están formados de 100 a 120 aminoácidos que se van uniendo químicamente. Entonces, cuando comemos una legumbre, estamos comiendo, el nutriente que tiene ese alimento son aminoácidos, pero los aminoácidos tienen que transformarse en proteína para que sean nuestros nutrientes. Entonces, se unen esos 100 a 120 aminoácidos y de uno chiquito me van a dar esa sustancia grande, de mayor peso molecular. Bueno, a eso se lo llama anabolismo. Lo contrario sería, cuando comemos una sustancia, un alimento que tiene una sustancia de mucho peso molecular, por ejemplo, si comemos azúcar. Cuando estamos comiendo azúcar, ¿qué es lo que tiene el azúcar? ¿Qué compuesto químico? ¿Se acuerdan? El hidrato de carbono. El hidrato de carbono que tiene se llama sacarosa. O sea, la sacarosa está formada por 2 radicales de glucosa. Pero la sacarosa no nos sirve a nosotros como nutriente. Nos sirve la glucosa. Entonces, hay una reacción química dentro del metabolismo que rompe la sacarosa para que la glucosa sea nuestro nutriente. Bueno, a eso se lo denomina catabolismo. En la respiración biológica, bueno, los procesos cósmicos primero. En los procesos cósmicos, tanto como en el Sol ¿qué nos da a nosotros? ¿Qué nos da el Sol? Energía. ¿Y esa energía cómo se llama? Calor. ¿Pero cómo se llama esa energía? ¿Cómo se llama la energía del Sol? Energía solar, energía lumínica, energía fotónica, energía cuántica. Bueno, ahí viene la energía cuántica que ahora lo vemos. O sea, cada vez que viene esta formulita, H por nu, es la energía mínima que se conoce hasta ahora, y que es la energía fotónica, la energía de un fotón, que también se llama energía cuántica. O sea, la luz que nos viene del Sol, o cualquier tipo de luz, está formada por pequeños fotones. Cada uno de esos fotones, eso es un quantum de luz. El quantum es simplemente la esencia, pues se habla de angelología cuántica, energía cuántica. Lo único que estoy hablando es de la esencia, de lo que está más abajo, de lo más chiquito que se conoce hasta ahora, que sería en este caso el fotón. Entonces, la luz que viene para poder realizar las distintas reacciones en nuestro planeta, viene del Sol, pero también vamos a ver que no únicamente viene del Sol, sino que también viene de otros procesos cósmicos. Y ahí vemos cómo estamos totalmente interrelacionados con todo lo que pasa en el cosmos. Y por ejemplo, uno de los primeros principios que se ocasionan reacciones biológicas en nuestro planeta para poder realizar la vida es la fotosíntesis. La fotosíntesis toma, ¿no es cierto?, la luz solar, los fotones, la energía cuántica, toma el dióxido de carbono que ha sido en la respiración, esto es pedido por los organismos biológicamente vivos, no digo inertes, ¿no es cierto?, porque se sabe también que la piedra tiene un tipo de vida energética, pero biológica me refiero a que puede respirar, entonces libera el dióxido de carbono, absorbe el dióxido de carbono, toma el agua, para acá, sí, libera oxígeno y libera glucosa. Entonces, en la fotosíntesis, para los que no recuerdan, toma agua, toma energía fotónica, o sea, energía del Sol, energía cuántica, produce glucosa, produce oxígeno, también toma dióxido de carbono. En la respiración biológica, que serían los animales, los humanos o los vegetales, toma la glucosa, toma el oxígeno y libera agua y dióxido de carbono. Y además libera también una gran cantidad de energía. Ahora fíjense aquí la hermosa relación que existe, procesos cósmicos y Sol, la energía lumínica, para que pueda realizarse la fotosíntesis, que absorbe el agua de las plantas, el dióxido de carbono que fue liberado, ¿no es cierto?, por
La respiración biológica produce glucosa que es tomado por los vegetales o animales, y el ser humano, y toma también el oxígeno que libera la fotosíntesis. Y a su vez la respiración biológica libera el dióxido de carbono, libera el agua que nuevamente produce la que se puede utilizar para la fotosíntesis. Fíjense la relación hermosa que allí veremos. A su vez, en los metabolismos, cualquier alimento por el cual nosotros tomemos alimento, por ejemplo la glucosa, se realiza un metabolismo. Al realizarse metabolismo de, dijimos, sustancias pequeñas, formar una más grande, eso lo llamamos anabolismo, se necesita gran energía, pero esa energía, la mayor cantidad, se produjo en la respiración biológica, pero se produjo en la respiración biológica gracias a este proceso con la fotosíntesis. Y luego, si fuera en cambio el catabolismo, o sea, cuando de una sustancia de gran peso molecular rompemos para tener los nutrientes, entonces se libera gran cantidad de energía, que esta energía sirve para el metabolismo y se une con la energía que se produce en la respiración biológica. ¿Sí? ¿Se ve la relación hermosa que existe? Bien, pero todavía, fíjense qué maravilloso esto que sucede, porque toda energía conocida hasta el momento, lo mínimo de cualquier energía es la energía cuántica, dijimos energía fotónica, que está representada por esta formulita, que tiene un valor. Por consiguiente, toda energía que miren que provino de todo esto, en realidad es energía cuántica o energía lumínica. ¿Qué quiere decir? Que cuando decimos somos luz, o soy la luz del mundo, bueno, ahí está. ¿Sí? Por eso que hay una frase que siempre decimos, que hoy todas las creencias se transforman en certezas a través de las evidencias científicas. O sea que no es una creencia de alguien, sino que hay algo matemático que lo avala y se puede volver a repetir. Por eso que es importante en este momento poder entenderlo, porque tenemos dos hemisferios cerebrales, holísticamente, con la fe, etcétera, lo vemos, todo lo que sea creencia, pero hoy además se justifica, esto une las creencias, une a la humanidad. Bien, entonces esto sería un poquito para que podamos realmente entender lo que es la cosmovivencia cuántica. Esta palabra cosmovivencia viene en realidad de pueblos originarios. Tuve la suerte de hacer un curso con unos joyas y ellos hablaban de cosmovivencia andina. Y fue fuerte lo que sentí, porque en realidad uno habla de cosmovisión. ¿Qué cosmovisión tengo? Yo digo cosmovisión, me pongo afuera y miro. No, estoy adentro. No me puedo separar del cosmos. Entonces, en esta cosmovivencia cuántica, cuántico ponemos porque es la esencia, de esta cosmovivencia sería como si una unidad cuántica la formara un ser humano con todos los seres, con todos los reinos que hay en el planeta, animal, ¿no es cierto?, vegetal, animal, vegetal, bueno, todo lo que podamos encontrar en los astros, el agua, o sea, todo lo que pueda existir. Cada uno de estos sería una unidad cuántica que formaríamos, donde cada uno serían elementos o subunidades o células cuánticas, que se están continuamente interafectando e interrelacionándose. Pero a su vez, como todo está interrelacionando, nos está afectando todos los cambios climáticos, los factores electromagnéticos, factores geomagnéticos, etcétera, 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 porque todo forma realmente una unidad. Bien, ya que hablamos tanto de campo cuántico, digamos que es un campo cuántico. O sea, el campo cuántico simplemente es un lugar donde se observan cambios y que interactúan fuerzas y energías. Todos los que estamos acá ahora presentes formamos un campo cuántico. Ahora miren qué maravilloso es esto, porque ustedes para venir acá, ¿sí?, tuvieron que hacer una serie de movimientos para poder llegar acá. Entonces, están interconectados con esos movimientos que hicieron, están interconectados con toda la gente con la que ustedes dejaron determinadas cosas para poder venir. A su vez, están ahora escuchándose a que hay una serie de reacciones que se están produciendo en su cerebro para poder entender y captar de lo que estamos hablando. Hay unas neurosecreciones, hay unos neuropéptidos que se están moviendo en el cerebro y que es como que están ocasionándose como unos dibujitos fotónicos de luz, y esos van a lugares del cerebro donde se conectan para ver, esto lo conecto con tal cosa, esto con tal otra, y ahí es como voy entendiendo. Y a su vez va quedando, otros que van quedando en la memoria para registrarlos.
Entonces con eso yo me estoy además conectando, se están conectando con otras cosas que han escuchado anteriormente. Entonces también ahí está el campo cuántico. Bueno, y si seguimos, realmente llegamos hasta fuera del planeta, cosmos, etcétera. ¿Sí? Bien, esto es un esquema que me pareció interesante para ver lo que es un campo cuántico. O sea, donde todo es un maravilloso tejido que nos interconecta a todos, con todo y con todos. Esta información que comenzamos a dar, o sea, ¿qué se avala? Se avala con dos grupos de ciencias especiales que empezaron a finales del siglo XIX y, bueno, comenzaron a principios del siglo XX y hoy se está hablando más de ellas, que son las conceptualizaciones cuánticas de la física y química cuánticas y los principios einsteinianos. Y bueno, aquí hacemos una pequeña salvación, que en realidad Einstein no estaba de acuerdo con los cuánticos cuando esto comenzó a principios del siglo XX, porque Einstein hablaba y estudiaba el universo, donde el universo todo, aparentemente todo es perfecto, o sea, nada se mueve, no se chocan los planetas. Entonces él decía, Dios no juega a los dados, o sea, todo era bien establecido. Pero cuando los cuánticos empiezan a estudiar lo que está más abajo, más abajo, más abajo, hasta las partículas fundamentales, empiezan a hablar del caos, porque empiezan a hablar que realmente estas partículas fundamentales no tienen un lugar preciso, una ubicación precisa. Entonces, con eso no estaba de acuerdo Einstein. Sin embargo, él sabía que lo que decían los cuánticos, muchas cosas eran ciertas. Por ejemplo, que la masa continuamente se transforma en energía y la energía en masa. Él entonces no supo cómo establecer esto a pesar de usarlo. Entonces, él muere buscando lo que él llamaba la teoría del todo o de la gran unificación, que hoy realmente en la década del 80 se unen estas dos grandes conceptualizaciones con las nuevas hipótesis científicas, que hay muchas de ellas que aún no han podido ser corroboradas totalmente, pero tampoco han podido ser sacadas, porque hay mucha veracidad científica, pero no están totalmente comprobadas. Una de ellas es el superholograma, que precisamente es lo que la une a las dos. Bien, vamos a ver ahora las conceptualizaciones cuánticas. Generalmente se habla de física cuántica, pero en realidad hay biología cuántica, hay química cuántica, hay física cuántica, en realidad porque todo, vuelvo a repetir, es lo de la esencia, lo que está más abajo, que es lo que justifica todo. Por eso que al hablar de quantum, hablamos de la esencia. Todo en realidad está formado por quantum, por esencias. Las conceptualizaciones cuánticas estudian todo lo que sea partícula fundamental, que ahora lo vemos, y como le decía recién, a la física, química, biología se la llama de posibilidades por esto mismo, porque no tiene una ubicación precisa. Y ahora vamos a ver por qué. Y bueno, y por supuesto todo está así. Veamos lo que es ahora el átomo para entenderlo. Si nosotros tenemos, y les digo siempre el agua, porque todos conocemos la fórmula, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula del agua? Todo así, sí. H2O, perfecto. Entonces, si tenemos agua, y tenemos, por ejemplo, esa copa que está allí, y cada vez tomamos pedacitos más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos de agua, llega un momento que no puedo dividir más esa agua. Bueno, ese pedacito más chiquito que tengo, que es agua, eso es la molécula de agua. Si hago pasar una corriente eléctrica por esa molécula, voy a separar hidrógeno por un lado, oxígeno por otro. Ya ahí no tengo agua, con cualidades totalmente distintas. O sea, yo acá respiro en el oxígeno, no respiro en el agua. El pez respira en el agua, no respira en el oxígeno. ¿Sí? O sea que eso, el hidrógeno y el oxígeno, son los átomos que forman parte de la molécula de agua. ¿Sí? Bueno, ahora si seguimos viendo cómo está el átomo, cómo está formado el átomo, ahí es donde llegamos a las partículas fundamentales. Para que, los que me escuchaban ayer no lo digan, por favor, que a lo mejor lo tienen clarito. ¿Se tienen idea cuántos átomos existen? Por ejemplo, les digo el hierro porque es uno de los elementos más conocidos. En un alfiler, ¿sí? Una cabecita de alfiler de hierro, supónganse que tienen más o menos 56 cabecitas de alfileres, que ocuparían más o menos el tamaño, yo las puse y más o menos ocupan el tamaño de mi uña chiquita, ¿sí? del dedo meñique. En esas cabecitas, 56 cabecitas de alfiler, ¿tienen idea cuántos átomos existen? Digan, muchos. Millones, dale, más, ¿quién da más? Mucho, más. Dale. 6.000 trillones de átomos. Para los que se acuerdan algo, bueno, los que están es el número de Avogadro.
6,02 por 10 a la 23. O sea, 6.000 trillones de átomos. Fíjese el tamaño que tendrá el átomo. Es algo como que se nos escapa. Y de allí, de ese átomo, que en realidad el átomo no tiene ningún contorno. No es algo redondo, ovalado o cuadrado. No tiene contornos. O sea, ahí están las partículas fundamentales y hay energías que las mantiene unidas. Dentro de ese átomo, que tiene ese tamaño, se encuentra un núcleo, ¿sí? Y ese núcleo es de 10.000 a 100.000 veces más chiquito que el átomo. Fíjense el tamaño que tendrá el núcleo. Y sin embargo van a ver lo importantísimo que es. Dentro de ese átomo, del núcleo, perdón, están los protones, que tienen carga positiva. Los neutrones, bueno, tienen la misma masa, pero este es neutro, este carga positiva. Y dentro de protones y neutrones hay otras partículas que son los quarks. Ese es el tamaño que tendrán esos quarks. Pero como no hay nada que los mantenga unida, no hay una membrana, no hay una caparazón, entonces aparecen los gluons, que son partículas que mantienen unidos a los quarks dentro de los protones y neutrones. Son todas energías que están con esas partículas que los mantienen unidos. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa con los protones? ¿Por qué son tan importantes los protones? Todas las partículas fundamentales descubiertas hoy, mañana no sé, con la luz, que nosotros necesitamos luz para ver, en el universo, son todas exactamente iguales. O sea, todos los protones que existen, que han traído, ¿no es cierto?, trozos de la luna, etcétera, cuando fue el hombre a la luna y demás, bueno, cuando se hacen distintos análisis de los compuestos químicos, bueno, todos los protones que existen son absolutamente iguales. Lo que diferencia un elemento de otro es el número de protones que tiene. Por ejemplo, en un hueso, ¿qué elemento hay? ¿Gran cantidad de qué? ¿Qué más? ¿Qué más? No, hierro un poquito. ¿Qué más? Calcio, fósforo, ¿sí? Bueno, les digo el fósforo, hay otros, pero bueno, el fósforo es importante, la cantidad, para que podamos ver nosotros este esquema. Entonces, piensen ustedes en fósforo, hueso, para que más o menos nos se den idea. El fósforo, para ser fósforo y tener esas características, tiene que tener 15 protones, ni uno más ni uno menos. Si tiene uno menos, en lugar de 15 tendrá... Ese es silicio, ¿se acuerdan cuando viene en secundario la tabla periódica? Bueno, en lugar de tener 15, tiene 14, que es silicio. El silicio es arena. Piensen, hueso, solamente con eso tan chiquitito del protón, se transforma en arena. Si es uno menos, 13, es aluminio. Piensen, hueso, arena, aluminio. Si es 12, se llama magnesio, sodio, etc. Si tiene uno más, en lugar de ser fósforo, que tiene 15, tiene 16, y eso es azufre. Piensa en la barrita de azufre. Si tiene uno más es cloro, se hace gaseoso. O sea que piensen la importancia que tiene la cantidad de protones. Ahora, estos son tan importantes los protones que tienen que quedarse quietitos en el núcleo, en el átomo en donde están. Pero lo que pasa con la radiactividad, la onda radiactiva, es eso, que va sacando o agregando protones. Entonces se van transmutando los elementos, ¿sí? Se transforman de un elemento en otro. Sí, los protones tienen que están todos en el núcleo para que ese elemento sea ese elemento. Las cargas del mismo signo, ¿se atraen o se rechazan? Sí, del mismo, se rechazan. Entonces fíjense lo que dijimos del tamaño. Vuelvo a decir las dimensiones para que más o menos lo capten. En mi uña, si fuera hierro, tengo 6.000 trillones de átomos, tamaño del átomo. Ahí tengo 6.000 trillones de núcleos en esos, pero el núcleo es de 10.000 a 100.000 veces más chiquito que todo el átomo. Se escapan esa dimensión y ahí adentro están los protones, que tienden todos a escaparse porque son todos positivos y en un lugar tan chiquitito, o sea que como no hay una caparazón que los mantenga unidos, tiene que haber algo que hace que no se vayan los protones de allí. Los que hacen que no se vayan son otros, bueno, los electrones, que no se los dije, siempre hay, los electrones, están la misma cantidad de electrones y protones, bueno, están afuera del núcleo. Por eso que todo lo que tocamos no nos da corriente eléctrica. Para que los protones se queden dentro del núcleo, existen otras partículas que son los neutrinos, que mantienen a los protones en el núcleo. Pero acá viene algo maravilloso.
Los neutrinos no son de la Tierra. ¿Está? No son de la Tierra. Los neutrinos están siendo fotografiadas, los efectos que producen vienen a la Tierra, bueno, a una velocidad impresionante, pasan por la Tierra, hacen lo que tienen que hacer, o sea que todos los elementos, que todos los protones se queden allí adentro donde están y se van. Bueno, montones, millones, trillones, muchísimos. Hay un laboratorio que está hecho en la frontera entre Alemania y Suiza, ERA, donde se encuentran grandes piletones bajo el nivel del mar con sustancia plástica, que son los que hacen desacelerar un poco a los neutrinos que vienen del cosmos, y allí los pueden estudiar los científicos, pero fracciones de segundo están y se van. ¿Qué pasaría si alguien, una gran potencia, le pagara a un científico que no tiene muchos valores morales, hiciera una pistola neutrínica? ¿Qué les parece que pasaría con esa pistola? Terrible. O sea, si a una persona, que tenemos gran proporción de carbono tiene 6 protones, si a una persona le logra poner más protones y pasa a 14, que tiene silicio y que es arena, la transforma en piedra. Simplemente con la energía, claro, pone o saca protones. O sea que por eso aún los científicos no han podido. O sea, la parte técnica todavía no ha podido hacerlo, ni va a poder, supongo yo. Bueno. ¿Ok? ¿Sí? Entonces es verdad lo que dice la historia de la Biblia, que se transformó en sal al darse vuelta. Hoy las creencias se transforman en certezas a través de las evidencias científicas. ¿Sí? Puede ser alguna alegoría o puede haber sido cierto, pero bueno, si tenía una pistola neutrínica. Son neutrinos que vienen. Sí. Se van. Uh-huh. Aquí los tenemos nosotros. Sí, y si no estaría desarmado. ¿Cómo se van? No se te van ni bien. O sea, van pasando por la Tierra, o sea, pasan continuamente por la Tierra y van haciendo, claro, por eso que los cuánticos llaman, cuando descubrieron neutrinos, llamaron partículas inteligentes, porque nadie las puede manejar hasta ahora. ¿Sí? No tiene color. Ven el efecto. O sea, ve el efecto que se produce cuando tienen esas, o sea, está conectado, esos grandes piletones no ven nada, pero está conectado a unas computadoras donde ven determinados puntos, determinadas ondas, y bueno, ahí hay toda una explicación matemática y demás que saben lo que están haciendo. ¿Sí? O sea que todo lo que se sabe, ¿qué? Del cosmos. Mira, del Sol seguro provienen, pero de muchísimos lugares provienen. Pero ahora, ¿cuál es la fuente neutrínica? ¿Y cómo los otros componentes sí es como que son de la Tierra, por lo que decías antes, y los neutrinos no? Se han encontrado protones, electrones, neutrones en la Tierra y se ha podido estudiar. Estos se ven que no pertenecen, no tienen las características de los elementos, la vibración que corresponde al planeta Tierra. ¿Está? O sea que vienen, y ahora vamos a ver en capas superiores de la atmósfera, se producen en capas superiores, hacen su acción y se van. ¿Está? Eso lo sacan matemáticamente, ¿viste? Por la vibración, por todo lo... No es teoría, es realidad. ¿Está? Es realidad, o sea que, por eso te digo, el laboratorio... Claro, no. Está bien. Los sacan matemáticamente cuál es la frecuencia que tienen. De acuerdo, hay determinadas frecuencias. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si nosotros nos hace un electrocardiograma, ¿sí? Bueno, sale una onda determinada de cada uno de nosotros. Si nos hacen un electroencefalograma también. Bueno, a mí me hicieron una vez algo similar, pero del hígado. O sea, que hay aparatos que pueden hacer... Bueno, si todo de nuestro cuerpo físico sacan de todos nuestros órganos, bueno, sacarían de los huesos también, pero pensemos de los órganos, de esos hacen una resultante, nos daría que nuestro cuerpo físico tiene una determinada onda vibratoria, ¿sí? La de todos los humanos, las ondas vibratorias del físico, oscila entre determinadas frecuencias. Los humanos terrestres, los extraterrestres no sé, pero los terrestres tienen una determinada frecuencia. Entonces, todo lo que no corresponde a esa frecuencia no será un humano terrestre, ¿está? Físicamente. Para la impronta nuestra también tendrían que sacar lo que, según lo que sentimos, eso tendrá otra onda. Entonces harán una resultante con lo físico más el cuerpo emocional, más la creencia. Entonces eso dará una impronta nuestra. Y lo bueno de esto también, que
está relacionado con lo que dice que tenemos una música en el espacio determinado, una nota en el espacio, un mantra en el espacio, y que tenemos una luz determinada en el espacio. Y porque esa onda va a resonar con un sonido determinado, y también va a tener una luz determinada. Pero para el ser humano terrestre también va a tener determinada oscilación, determinada frecuencia. Si es otra, no se encontró en la Tierra todavía. ¿Está? Entonces, por eso, las partículas fundamentales es lo mismo. Las que no están dentro de una frecuencia determinada no pertenecen al planeta Tierra. ¿Está? Bueno. Y bueno, esto esperemos que se vea. Ayer no se pudo ver en Independencia, esperemos que ahora sí. No, me parece que no se va a ver, pero bueno, no importa. ¿Sí? ¿Se puede? Venir atrás. Fíjate, si podés ir afuera de esto, sí, es un pedacito de un... Sí, en el medio, pero no. La manito, ponela en el medio, en el medio. No, bueno. Los científicos llegaron a ver, es un pedacito de un video, les digo dónde verlo si les interesa, después se van a Google y de ahí lo sacan, que es del universo elegante. El universo elegante es un video que fue hecho por unos científicos donde ellos vieron que en realidad todas estas partículas fundamentales son energía pura. A ver, para que lo entiendan. Supónganse que todas las teorías que hay de la creación desde el punto de vista científico, una de ellas es el Big Bang. ¿Sí? Bueno, entonces todas las protones, electrones, neutrones, luz, cuando todos se fueron, todos estaban todos tan juntos que había una gran densidad. Tanta densidad había que había una gran fuerza que en un momento determinado implotó y después explotó. Big Bang, el gran ruido. Entonces hay los protones, neutrones, electrones, fotones, todos despedidos. Si nosotros hubiéramos estado allí en ese momento, no hubiéramos visto nada de materia, porque salió a tanta velocidad y tan fuerte que en realidad a eso lo hubiéramos llamado energía. Si pasó el tiempo, después se fue menor cantidad de temperatura, bueno, se fueron desacelerando, se unieron protones, electrones, formaron átomos, formaron moléculas, planetas, etcétera. A eso lo llamamos materia, porque nosotros lo vemos como materia, porque nuestros sentidos ven, pueden palpar, tocar, a eso lo llamamos materia. Pero es exactamente lo mismo que salió, que estaba antes, nada más que ahí estaba a una frecuencia mayor, a una velocidad mayor. A eso lo llamamos energía. O sea que entre esa energía y esa materia es exactamente lo mismo, nada más que acá va más lento y es perceptible para nuestros sentidos. Si hubiera un animal que percibe antes que nosotros y hubiera sido materia antes para ese animal. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, con algo similar a esto es que ello se deduce matemáticamente que en realidad todas las partículas fundamentales son energía y que tienen determinada forma y determinada música. ¿De qué sería? Eso lo llamaron la teoría de las cuerdas. Un científico argentino, un ingeniero en el Balseiro, fue uno de los promotores. Fue en la década final del 80, principio del 90. El ingeniero era Maldacena. Es Maldacena. Acá. Allá. Bien, me parece que es una tiza, viste, que viene borrada. Entonces, la teoría de las cuerdas dice que toda esta energía que sale de allí, de acuerdo a la oscilación que tiene, va a ser un protón, un neutrón, un quark, etcétera. Lo que decíamos recién, hablar de partículas es lo mismo que hablar de ondas, que son fundamentales y que intervienen en todo lo conocido. Además, sigue más allá esta hipótesis científica, que también la llaman teoría ya de las cuerdas, y es que según cómo se enrollen estas cuerdas sobre sí mismas, se van a mover en distintos universos. O sea que la ciencia saben que están hablando de los universos paralelos. La teoría de las cuerdas habla de 10 dimensiones. La teoría M, que está relacionada con la teoría de las cuerdas, habla de 11 dimensiones. Si les interesa sobre esto, ya les digo, en Google pongan el universo elegante y bueno, y ahí está explicado todo esto muy bien. De los mantos, claro, sí, se hablan de muchas cosas, pero está todo relacionado siempre con esto. Las membranas P, sí. Bien, o sea que las partículas, como vimos, están los protones, neutrones, gluons, electrones, neutrinos, eso fue todo lo que vimos. Pero existen otras partículas fundamentales, que me interesa que las vean para ver de dónde surgen estos neutrinos, que vienen del cosmos. Hay otras que se llaman mesones, que bueno, está por ejemplo el mesón muón, muón positivo, muón negativo, etcétera. Lo que importa es que este muón, en realidad, no
tiene una vida, digamos, energética muy pequeña. Viene del cosmos, se ven en altas capas de la atmósfera, choca con los átomos de la atmósfera, inmediatamente se descompone. Se descomponen en electrones, que se acuerdan que los electrones son negativos, pero ahí va a dar un electrón positivo. Y esta formulita, ese símbolo que es nu, es neutrinos, o sea que se producen algunos neutrinos en altas capas de la atmósfera, pero se han producido de partículas fundamentales, que son los mesones que vienen del cosmos. Entonces, estos neutrinos son algunos de los que van a venir. Otros van a venir de la descomposición de los muones negativos. Pero todavía, fíjense, bueno, los bosones son otros. O sea, se han visto otras partículas fundamentales, que son los bosones, que dan los gravitones. Se han visto que en realidad la gravedad está producida también por ciertas partículas fundamentales, que se llaman gravitones, y que tienen una oscilación dependiendo del planeta al que pertenezca. Y eso depende también de la densidad del planeta. Por eso que hay menor gravedad en la Luna que en la Tierra, porque tiene menor densidad. Pero dependen de esas partículas fundamentales, los fotones que ya dijimos. Y esto es interesante porque es la antimateria, que ya la antimateria se conocía también en la década del 80. Hoy, ya hace más o menos 10 años que yo tomé conocimiento que en España, en Madrid, un médico está usando una cámara de positrones. Los positrones son estos electrones positivos para curar el reuma. O sea que ya se está utilizando la antimateria. La antimateria es lo opuesto a la materia. O sea, los protones que vimos acá que forman la materia son positivos, los antiprotones son negativos. Los positrones sería el electrón, que acá lo vimos son negativos, pero el positrón sería el positivo. Ahora, lo interesante de esto, fíjense lo que pasa aquí. Cuando en las altas capas de la atmósfera se forma este positrón y este electrón, están a tan alta velocidad que estos chocan. Cuando chocan, se forma luz. Que la luz, ¿se acuerdan que dijimos que siempre acá aparece este H por nu? Son fotones. Fotones forman parte de la luz. O sea que esta luz, por eso, proviene de los positrones que provienen de los mesones, que provienen del cosmos. Por eso decíamos que la luz que es tomada en la fotosíntesis, que después se produce gracias a eso, la respiración biológica, etcétera, etcétera, no es únicamente con la vibración del sol. Vienen de vibraciones del cosmos. Entonces, en este momento que el año pasado no se nos acercó tanto Andrómeda, ya tenemos toda la vibración de Andrómeda que está afectándonos. ¿De qué manera? Y no lo sabemos, pero bueno, científicamente se ha visto que es una vibración muy alta. Las partículas fundamentales que vienen de Andrómeda, todos los que nos están chocando con nosotros, y son de muy alta vibración. Hará 3 o 4 años, yo escuché por televisión, justo estaba en un informativo, y un científico del Instituto de Rayos Cósmicos que está en Malargüe, en Mendoza, bueno, se lo conocen, Piero Scher, hay un laboratorio, donde un observatorio de rayos cósmicos, donde en grandes piletones de plástico chocan los rayos cósmicos y ellos a partir de allí, de plástico no, de agua, perdón, a partir de allí los van identificando y lo van estudiando. Bueno, y esto es algo tan lindo que les voy a contar. Yo pregunté cuando fui por qué lo eligieron Argentina, porque el presidente creo que era de Inglaterra, el vicepresidente de Australia, bueno, la comisión directiva. Entonces pregunto por qué y me dicen que buscaron en el mundo el lugar de mejor aire, Argentina. Dentro de Argentina había 3 lugares probables, que eran Catamarca, Mendoza y Neuquén. Neuquén hacía mucho frío y al bajar la temperatura se congelaba, entonces no le servía para pescarlos en el agua. Y en Catamarca había mucho polvillo suelto, entonces elige Mendoza. Dentro de Mendoza, bueno, cerca de la cordillera que está en Malargüe. Bueno, cuando el científico que les comenté recién que escuché, decía que se habían podido comprobar por la oscilación que tenía la frecuencia unos rayos cósmicos provenientes de la constelación de Andrómeda. Entonces la pregunta que se hacían los científicos es qué pasaba con los vegetales, con los animales y con los seres humanos, con esa oscilación que estamos recibiendo. Y bueno, y fíjese que si recibimos estos neutrinos, que son los que hacen que nuestros protones no se escapen, o sea que nos están interafectando y mucho. Bueno, después yo fui al observatorio, pregunté, nada, no, eso no fue no sé qué, un científico, no sé qué me dijeron, nada, me explicaron más o menos lo que yo dije hoy, menos todavía del átomo.
O sea que hay mucha cosa que se está sabiendo y que todavía no sale a la luz. Por eso, bueno, para todo lo único que hay que hacer es elevar nuestras vibraciones para que cada vez captemos mejor a los neutrinos, los más elevados, los otros no. Bien, entonces estas partículas fundamentales son todas las que vimos recién. Ahora, ¿por qué decimos que las partículas fundamentales en realidad son campos electromagnéticos? Si yo tengo un cable, no sé, aluminio, cobre, cualquier cable, ¿no?, de la corriente eléctrica, un cable de cobre, lo tengo en la mano, no pasa nada. Si lo enchufo, ¿qué me pasa? Salto, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿por qué eso pasó? O sea, es el mismo cobre, tenía los mismos electrones, pero al enchufarlo dio una cantidad de energía, se fueron moviendo los electrones y esa energía hizo que se corriera la corriente eléctrica y llega a mí. Entonces, ¿qué significa? Que ahí se creó un campo eléctrico, ¿sí? O sea, que toda carga eléctrica, en movimiento, como están todos estos electrones y protones, positivos y negativos, y una gran cantidad, entonces va generando ese campo eléctrico. Si acerco un imán, ese imán es atraído o es rechazado. Entonces ese campo eléctrico va a formar un campo magnético. Por eso que nos afectan tanto todos los aparatos electromagnéticos. Porque si nuestros átomos ya son campos electromagnéticos, y los átomos forman parte ¿de qué? De la molécula, la célula de los órganos, etcétera, etcétera, o sea, absolutamente de todo lo que conocemos y de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, por eso que somos campos electromagnéticos. Por eso que estos campos electromagnéticos hacen, según nuestra vibración, que a priori una persona nos parezca muy simpática o que una persona realmente... Bueno, está todo un estudio para hacer que depende de la evolución de la persona, depende del aura, depende de muchas cosas, pero es porque forma un campo magnético. Los científicos llaman a lo que se llamaría en metafísica aura, lo llaman campo bioplasmático o biomagnético. Más o menos lo mismo, pero también algo, porque todas las reacciones químicas van dando energía. Hay una parte de energía que nosotros las estamos utilizando, las utilizamos para caminar, para pensar, bueno, para todo lo que hacemos, pero todas no lo utilizamos, o sea, hay una gran parte que sale, ¿sí? Por eso también que tenemos que tener mucho cuidado de todo lo que sale, porque está afectando no solamente a nosotros, sino al que tengo al lado. Bien, entonces, como decíamos recién, hablar de partícula o onda o de materia-energía, en realidad eso, podríamos decir que en realidad la materia es energía que va despacito, o sea, ralentizada, despacito o condensada, y que la energía es simplemente la materia, pero que está acelerada o en expansión. O sea que hablar de materia y energía es una dualidad ilusoria, porque es exactamente lo mismo. Susana, si está corriendo, o Susana, si está durmiendo, es Susana. O sea que si va muy rápido, lo llamo energía. Si va a gran velocidad o a gran frecuencia. Si va despacito, a baja frecuencia, lo llamo materia. Pero es lo mismo. Bien, por supuesto que está todo formado, todo lo que conocemos está formado por eso mismo. Hablamos entonces de las conceptualizaciones cuánticas. Vamos un poquito ahora a Einstein. Bueno, Einstein estudió mucho la transformación de energía en materia y la materia en energía. También, ahora vamos a explicar un poquito, habló de un eterno presente y de un espacio-tiempo cuatridimensional continuo. Bueno, para que no lo escucho parece muy raro, pero es muy simple. Espacio-tiempo, largo, ancho, alto es el espacio, ¿sí? 3 dimensiones. Él agrega una cuarta que es el tiempo. Entonces él dice que el espacio y el tiempo siempre van unidos. Un grupo, que es una comunidad, ¿no es cierto?, un grupo que existe en Altagracia, en Hermandad de la Luz, recibe lo que es realmente, yo nunca había encontrado una definición tan clara para lo que es el espacio y el tiempo. El tiempo, dice, sería el intervalo en que ocurre una experiencia. Y el espacio es el que contiene esa experiencia. Entonces, para esa experiencia, ese tiempo. Un ejemplo. Einstein dio un ejemplo de los gemelos. No sé si ustedes lo escucharon alguna vez. Bueno, muy simple es. O sea, lo hizo matemáticamente. Hoy con los relojes atómicos se pueden ver que es así. 2 gemelos, él hace todo un cálculo matemático que un gemelo se va en una nave espacial cerca de un agujero negro. Como hay mucha densidad, la aguja de un reloj transcurre lentamente, la del reloj.
cuando está más cerca de la Tierra, o sea, ¿dónde es mayor la gravedad? ¿En la cima de una montaña o el pie de la montaña? ¿Se acuerdan de física? O sea, tercer año, secundario. En el mismo lugar. Y abajo, claro, al nivel del mar, en el mismo lugar de latitud, a nivel del mar, hay más gravedad que en la cima de la montaña, porque está más cerca del centro de la Tierra, entonces se atrae todo mucho más rápido. ¿Por qué? Porque hay mayor densidad. Entonces, si vamos al gemelo que decía Einstein, está en un agujero negro, ¿cierto?, supermasivo, hay mucha densidad, muchísima densidad. Entonces la aguja del reloj va muy despacito, pero no solo la del reloj, también la del reloj biológico. Entonces se retrasan todas las reacciones químicas. Entonces el tiempo pasa más lento. Entonces para esa experiencia, ese hombre va envejeciendo lentamente, mientras que el gemelo que quedó en la Tierra le pasaron 100 o 200 años cuando él vuelve. Eso lo hizo matemáticamente. Hoy con los relojes atómicos se ven que en el mismo lugar, en un edificio de 5º piso y planta baja, hay en el año varios minutos de diferencia. Entonces esto, bueno, a medida que pase el tiempo, también hay que irse a la planta alta para ver. No, arriba. Hay que elevar el nivel de conciencia y listo, que pasen los años nomás. Sí. Vamos a hacer la transformación de energía en masa y de masa en energía. Nosotros sabemos, siempre se piensa en una bomba atómica o en un escape de un reactor nuclear, entonces ahí sabemos que, bueno, la masa se transforma en energía en las reacciones nucleares, etcétera. Pero lo que a veces no nos damos cuenta es que en realidad, continuamente en nosotros, se está transformando la energía en masa y la masa en energía. Por ejemplo, si oímos un ruido que nos da miedo por algo, por supuesto que está, bueno, grabado en el sistema límbico, que ese ruido por algo anteriormente nos produjo miedo, pero bueno, nos da una sensación de miedo. Entonces vamos a ver todo lo que pasa entre el ruido ese que se escuchó y la sensación de miedo. Primero, si ustedes tienen sensación de miedo, ¿qué es lo que sienten? Una emoción de miedo, perdón. De una emoción de miedo, ¿qué sensaciones sienten en el cuerpo? ¿Cómo se dan cuenta que tienen miedo? El corazón se acelera, ¿qué más? Ausencia de luz. Transpiran las manos, claro, la presión sanguínea, dolor de estómago, bueno, todo eso, o sea, porque el organismo se prepara, por algo que ya tiene en la memoria del sistema límbico, se prepara cuando tiene miedo para salir corriendo o para tomar algo y pegarle que venga. Vamos a ver todo lo que pasa entre, o sea, cuando se escuchó el ruido y la emoción de miedo que sentimos y la sensación que nos dio la emoción de miedo. Entonces, cuando sentimos el ruido, el niñito estaba muy contento, viene, esa energía llega y toca, digamos, una energía que va hacia el hipotálamo, se sintió en todo el cuerpo, pero el hipotálamo reacciona. Entonces sale una neurosecreción que va a la hipófisis, ahí con esa energía que llega se produce una reacción química. En esa reacción química se produce una proteína que es una hormona. Entonces esa va por el torrente sanguíneo y luego esa produce una reacción química en las glándulas suprarrenales y de ahí sale otra hormona que todas la conocen, que es la del miedo. ¿Cuál es? Todos conocen la adrenalina. Sale la adrenalina. La adrenalina es una proteína. Cuando sale al torrente sanguíneo, da todo eso que ustedes me dijeron. O sea, las características que empieza a acelerarse el corazón. Ay, perdón. No sé qué hice. Se empieza a acelerar el corazón, o sea, el estómago, transpiran las manos, etc. ¿Presentación? No, principio no, desde la actual. Dice por ahí actual. ¿No? Bueno, mientras se pone. O sea que desde esta... Abajo a la derecha, dicen allá. Gracias. Bueno, entonces de la neurosecreción sale esa energía. Se produce entonces la reacción química y ahí da una proteína que es la masa. O sea, esa energía se transforma en masa. Luego va por todo el torrente sanguíneo y esa masa se transforma nuevamente en energía con la sensación y nos da la emoción de miedo. O sea que todas las emociones en realidad se producen de esta manera. Por eso que a veces nos comentan que nosotros podemos elegir, nos comentan, no, es realidad. Y les digo esto que es que no es mío, creo que viene de un proverbio chino.
pero yo lo aprendí desde un conferencista que es Roberto Pérez, que está dando unas conferencias maravillosas, y que él dice que no importa tanto lo que me pase, sino qué hago con eso que me pase. Exacto. ¿Cuánto tiempo me quedo yo ahí? Por eso que la emoción, tenemos que tener clarito que simplemente la emoción es una reacción química. Nada más que eso. No tiene nada que ver con el sentimiento. Es una reacción química que me produce tal cosa. Entonces yo puedo manejar mi emoción, ver qué hago. No importa lo que me pase, sino lo que hago con eso que me pase. Bien. Bueno, esto es todo esto explicado que es lo mismo acá, ¿cierto? Bueno, ese es el eterno presente. O sea, Einstein hablaba de un eterno presente. Sería, el pasado es este que se mete aquí adentro. El presente, un instante. Y el futuro es todo lo que lo envuelve. Ven que están los tres juntos. O sea, cuando yo digo ya es mi presente, pero lo que estoy diciendo ahora era el futuro, es el futuro de ya. Y lo que dije antes es el pasado de ya. O sea, que en el momento está todo junto. Y hay un ejemplo clarito para ver esto, cómo interactúa. Y que van a ver qué lindo lo que puede uno aprender de esto. Si uno va caminando una cinta de Moebius, la cinta de gimnasio, ¿sí? Presente donde camino. El futuro, adelante, ¿sí? Y el pasado, atrás. Bueno, yo tengo una jarra de agua y la tiro en mi presente. ¿Dónde va? ¿A dónde va? Al pasado. Maravilloso. Todo lo que yo desate hoy me soluciona el pasado. ¿Está? O sea, no es que vaya al pasado y lo solucione, sino que cuando yo desato algo hoy, o veo algo hoy, por eso que dicen, aunque bueno, ya afirman que no hay más karma, pero bueno, dicen que si alguien libera el karma hoy, o libera lo que hizo distinto, lo que hizo mal, lo que no aprendió, se desata lo anterior. Pero es por esto, o sea, veo de distinta manera todo el pasado, y entonces al verlo de distinta manera ya no está más. ¿Sí? Desaparece. ¿Sí? Bien, entonces, ¿por qué tenemos incapacidad para percibir este tiempo circular variable, o sea, este eterno presente? ¿Por qué no podemos captar todo lo que dijimos realmente? Porque tenemos todavía esta dualidad, que en realidad es una ilusión. Cuando científicamente se ha visto que, por ejemplo, el odio y el amor son dos polos, pero de una misma energía. La tristeza y alegría, también, dos polos de una misma. Entonces, si yo si estoy contento por algo, bueno, mejor que siga contento. Pero si estoy triste porque algo me pasó, entonces ahí voy a tener vibraciones muy bajas. Pero si yo sé que la misma energía la puedo elevar para estar contento, entonces no voy a negar la tristeza, voy a aceptarla un poco, pero después voy a ver qué herramientas voy a buscar para elevar esa vibración. Porque, ¿qué me pasa? Si yo estoy muy triste, ¿qué me va a pasar? Yo sigo triste siempre, ¿Qué pasa? Me enfermo. Yo me enfermo, pero de mí sale un montón de onda bajita. ¿Y qué pasa con todo lo que está alrededor mío? Es terrible, al entorno, al planeta, a las plantas, a todo. O sea que cuando uno tiene el conocimiento, es muy responsable de lo que está haciendo. Ya no puede dejar, no lo sé. No, ya lo sé, ahora ¿qué hago con eso? ¿Qué sé? Exacto. ¿Y por qué me toca hacer cargo? Si yo no quiero hacer cargo, ¿qué me pasa? Claro, o sea que me enfermo yo, enferman todo el entorno, bueno, o sea que voy haciendo cosas que sí. Y el problema es que lo sé. Si no lo sé, bueno, pero cuando lo sé, sí. Bien. Ajá. Bueno, o sea que polos de una misma energía, como decíamos, por eso, pasar de la dualidad, que es una ilusión, a la unidad. ¿Está? Bien. ¿Por qué es importante tener todo esto que dijimos de las conceptualizaciones cuánticas y de Einstein? Es muy importante porque eso nos llegaría a que podamos justificar lo que hablamos de las dimensiones, por ejemplo, que habla la ciencia, de la interdimensionalidad, y a su vez darnos cuenta que en realidad no existe la interdimensionalidad, sino la adimensionalidad. Si somos energía pura, si somos esa onda que dijimos, de acuerdo a cómo vibremos, como sintamos, pensemos, nos alimentemos, etcétera, etcétera, tendremos una onda determinada y vibraremos en determinada dimensión. Entonces no es tan raro que estemos en cuarta, en quinta, en tercera dimensión. Depende de cómo vibremos.
Entonces depende de cómo vibremos, nos vamos a contactar con gente que vibra en esa dimensión, especialmente ahora, ¿sí? Que ya estamos pasando, estamos en cuarta dimensión. Entonces especialmente ahora, según cómo vibremos, nos contactamos con esa gente, ¿sí? Ahí está. Perdón, sí. Vos dijiste que el humano, digamos, o la humanidad, estaba encuadrado en un rango. Sí, de sí, vibración. sí. ¿Hasta dónde llega ese rango, digamos? Actualmente, está en un rango. Lo que medido actualmente, se supone que cuando vaya evolucionando estará en otro rango. ¿Sí? Está bien, eso es a nivel de humanidad, Sí. pero habrá personas que han excedido ese rango y pueden mantener... Hay un rango medido científicamente, te digo, hay un rango que va desde el más, suponete, los animales tienen un rango, en general todos los animales, ¿sí? Tienen un rango determinado. Hay un lugar, o sea, como que todos fuéramos una gran onda, suponete. Bueno, los animales tienen una onda determinada. Después vienen los humanos, que tenemos, los animales tienen un alma grupal, ¿sí? Nosotros tenemos un alma individual. Entonces tendremos un mayor rango. Pero hay un lugar entre los animales y nosotros, bueno, que ahí es similar. Pero que a veces dice, uy, este se porta como tal, como no sé qué. Bueno, está vibrando, no quiere decir que sea, ¿no? Porque él puede salir de eso, pero está vibrando como. Bien. Y después entonces está, y hay más petizos, bueno, hay menos, después más y más. Entonces ese rango. Los que hay de allá para allá no fueron medidos todavía. O sea que no sé, los que escapen de ahí ya a lo mejor si meditan se van a otras dimensiones superiores y eso no lo sé. Yo supongo que sí, pero eso es una inferencia mía. No, se ha hecho con los maestros, por ejemplo. No, se han hecho con Saibaba no. Se ha hecho porque hasta donde yo sé se han hecho con monjes tibetanos, por ejemplo, meditando. Con monjes tibetanos meditando, sí. Incluso se han hecho y se ha medido el frontal, hasta dónde llega. Hay un video también que se puede meter en Google, que es de Joe Dispenza, que es un bioquímico que ha hecho, que ha investigado todo esto, y está todo esto también de los monjes y demás. Con monjes tibetanos, sí. No sé los grandes avatares, por ejemplo, Saibaba, ahí no lo sé. ¿Sí? Bueno, entonces, por eso, ¿por qué sería importante esto? Y porque justifica toda la dimensionalidad y las nuevas hipótesis científicas que nos abre muchísimo el panorama. ¿Y por qué esto es importante? Y porque cambia el paradigma científico. Pero a su vez que me importa a mí la ciencia, puedo decir, pero esto me cambia el paradigma social. Y el paradigma social, por supuesto, cambia el paradigma científico. ¿Sí? Entonces, por eso que es interesante, claro. Por eso que es interesante poder captarlo desde el izquierdo y holísticamente desde el hemisferio cerebral derecho, poder integrarlo. ¿Sí? Eso. ¿El qué? La resistencia es en la comunidad científica como entre el médico alopático total, bien nada más que alopático, o el otro tipo de medicina, suponete. También, es el mismo tipo de resistencia, suponete. Entonces, entre el científico que únicamente estudia la física clásica, la química clásica, que vos vas y sos un mecanismo y no consideras otra cosa, hay resistencia. Pero hay otro grupo. Poder entender esto, claro. Poder llegar a ver esto, produce un cambio interno muy grande. Porque te sentís parte, sentís que sos energía, te sentís que vos podés tener el poder de muchas cosas, entonces te lleva a un cambio muy grande y asusta. Sí, se rompen todos los paradigmas, sí. Entonces hay un grupo de científicos, que por eso te nombré algunas facultades, y que están trabajando y que en cualquier momento, salen a la luz, uno se puede meter y está todo esto en internet, en todos lados está todo esto, pero es como que todavía no se maneja, pero simplemente no se maneja porque hay miedo, nada más. Miedo. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Se asusta, porque eso produce un cambio, cuando uno se mete en esto, si se mete y se empieza a relacionar y empieza a ver que se relaciona con todo lo espiritual, dice, ¿cómo vamos a hablar? ¿Qué es esto? O sea, como que se van los dogmas. Entonces, ¿qué pasa con los dogmas? Digamos que yo tengo mucha importancia, no me importa tanto el maestro, sino mi conexión con lo superior. Epa, eso lleva mucho cambio interno. Sí, ahora, había que... Sí. Interactuar en ese campo, entenderlo, digamos, como una sabiduría, digamos, que te llega, se puede manejar tanto para el bien como para el mal. Claro, sí, siempre está la dualidad, por supuesto, pero vos acá llegás a la unidad. Claro.
Si llegás a la unidad, entonces no estás. Por eso que precisamente era el otro. Acordate que era la dualidad, lo que no nos llega a nosotros. En la dualidad está el miedo, en la unidad está el amor. Lo opuesto del odio, de la dualidad, es el amor, que es la unidad. Entonces, cuando vos entendés, si vos realmente, por eso que nos dijeron, un gran maestro, ama al prójimo como a ti mismo. Cuando vos realmente entendés todo lo que valés, desde tu punto de vista científico, todo lo que sos, todo lo que podéis hacer, es que no podés dejar de valorar al que está al lado. Entonces, entonces se da claro, algo muy interesante. Claro, es como explicabas al principio, la unidad, digamos, todo. Claro. El planeta, el Claro, humano, claro, el animal, claro, la planta, claro. todo. Y eso también asusta, porque ¿cómo que yo no soy el rey de la creación? ¿Cómo que yo no voy a poder hacer lo que quiero con la naturaleza? ¿Por qué no voy a poder hacerlo? Si yo soy el rey. Así no fue. Bueno, entonces eso lleva a un cambio muy grande cuando uno empieza a captar esto. Entonces cierro. No, eso no es verdad. Eso es pseudociencia. Digamos, dejar la ilusión que tuvimos hasta ahora como raza, ¿no es cierto?, de lo que creímos. Es imposible volver a digamos, como que no hay un camino atrás cuando... Aparte, primero que se rompa el orden y no saber qué va a ser el nuevo. Exacto, exacto. Por eso hay miedo. Pero, bueno, vale, cuento. Claro, el miedo, lo que pasa es que el miedo se escribe en algo falso. Porque cuando realmente captás, cuando captás todo el poder que vos tenés y cómo podés conectarte, desaparece el miedo. Porque te conectás con la unidad. Por eso que es algo interno. Poder llegar a captar profundo esto, yo siento, creo, infiero que hay que tener un camino hecho espiritual. De alguna manera. Los grandes físicos cuánticos generalmente, y les nombro uno que lo deben conocer porque está muy en boga, que es Greg Braden, no sé si lo conocen, les recomiendo un libro, Greg Braden, bueno, sale mucho, pueden meterse en internet también, pero tiene un libro que es La Matriz Divina, que es maravilloso. Él trabajaba en la NASA, es un ingeniero de la NASA. Entonces empezó a conectarse, se conecta con todo lo maya y demás, y tiene cosas hermosísimas. Y él explica los experimentos que se han hecho para ver cómo cada uno de nosotros puede afectar en la experiencia, en un experimento científico. Es impresionante. ¿Quieren que les cuente uno? Fue el que más me impactó. A 24 o 25 científicos en Estados Unidos le dieron un trozo de placenta, una mujer por supuesto, que había hombres y mujeres entre los científicos. No estaban todos juntos, estaban separados. Y les dijeron que bueno, que miraran el ADN en ese trozo de placenta. Entonces, bueno, lo miraron. Después ya estaban entrenados como para sentir emociones fuertes. Habían puesto un video, bueno, algo para sentir una emoción negativa, de miedo o algo así, de bronca. Entonces, cuando sienten eso, ven que el ADN, que no era de ellos, era de otra mujer, se ponía todo así como... Se juntaba todo, una cosa horrible se hacía. Eso mismo, esa misma placenta, con ese mismo ADN, cuando ponían una música suave, linda, bueno, algo que daba algo placentero, empezaba a estirarse y se empezaban a acoplar las bases, porque antes con las bases, los compuestos químicos que tenían cuando tenían miedo, se separaban. Y ahí se empezaban a unir y otra vez nuevamente lindo el ADN. No era de ellos, por eso que es impresionante. El agua también, por supuesto. Con todo, por eso todo. A mí esto me impactó porque era el ADN de otra persona. Y esto lleva, fíjense, que el mismo ADN, cuando estaba todo comprimido, cuando después lindo, empieza a relajarse. O sea, el poder que tenemos de afectar en nuestro entorno y con las personas que tenemos alrededor, es impresionante. Por eso cuando uno sabe eso, es como que, claro, Greg Braden, sí, con 2G. La Matriz Divina, el libro es hermosísimo. Exactamente, sí. Eso es maravilloso. Exactamente, sí. Me decía aquí, Patricia que les contara lo del 7º mono, a lo mejor ya lo saben. Bueno, es una hipótesis científica, que en realidad más hipótesis ya es teoría, ya hace varios años, creo que en la década del 90, había unos biólogos que estaban estudiando en Japón una raza de monos. Entonces estudiaban esos monos, y el mismo grupo de biólogos a 500 kilómetros estudiaban los mismos monos. Entonces estos monos no comían un boniato, un
fruto que venía del mar porque tenía arena. Hasta que a un monito se le ocurrió lavarlo y empezó a comerlo. Entonces varios monos empezaron. Cuando se hizo una cantidad de monos determinados, hice el 100º mono, por decir algo, pero una masa crítica determinada, los monos que estaban a 500 kilómetros de distancia inmediatamente empezaron a comer eso. ¿Está? A lavarlo y a comerlo. Sí. Bueno, eso es lo que se llama se supone que en cada especie, o sea, que nosotros, toda la humanidad, todos los perros, todos los gatos, tienen como una matriz morfogenética que los va conectando. Hola, cuando sabemos esto y queremos, sí. Entonces, claro, ¿qué podemos hacer cuando sabemos que hay guerra en algún lugar? No hacer marcha, no hacer nada. Vamos a trabajar en nosotros y directamente ya estamos afectando a esa matriz morfogenética, ¿sí? Claro, la masa crítica. Sí, sí. ¿Está? ¿Algo más? Bueno. Bueno, acá. Bueno, o sea que cada uno de nosotros puede elegir en una hora la realidad en que queremos vivir. La elijo con conciencia y colocando mi energía de intencionalidad. Pongo mi intención en dónde quiero hacer. No importa lo que me pase, sino que me importa lo que hago con eso que me pase. Entonces, ahí elijo en qué realidad quiero. Ahí elijo en qué vibración, en qué dimensión quiero vibrar. Y ahí, como soy una onda, entonces me voy a acoplar y me voy a conectar. Por eso El Secreto y toda la película, sí, pero ¿qué quiere decir eso? Simplemente que me conecto, pero por vibración, porque en física las ondas de la misma frecuencia se acoplan. Entonces se acopla, por ejemplo, si hay alguien que está hablando muy despacito, allá en el fondo yo no lo escucho. Pero si hay 20 que están hablando en el mismo tono de voz, yo sí lo escucho. ¿Por qué? Claro, o sea que es el mismo tono, pero se acoplaron todas las ondas. Por eso el bendito eso que se decía, tirá la mala que viene, tirá la buena que vuelve, tirá la mala que también. Bueno, es eso simplemente. O sea, si de mí se sale una onda de determinada frecuencia, se va a unir con las frecuencias similares. Si estoy contenta, si estoy bien, si estoy en armonía y en paz, no se va a unir con las de bronca y demás. Me voy a encontrar energéticamente, pero como tiene la impronta mía, eso a mí me llega. Entonces cada vez voy a estar más contenta, cada vez voy a estar mejor, cada vez voy a hacer cosas mejores. Y eso es más sacrificio. Y bueno, sí, también. Pero ojo, que si estoy triste, lo que decíamos hoy, cada vez voy a estar más triste. Y a lo mejor la tristeza no es solo mía, porque se une como no hay, claro, no hay parámetros. O sea, acá me está afectando todo lo que pasa en Buenos Aires, en la China, en Japón, en todos lados. Entonces, si hay una guerra, si hay algo que está pasando en otro lado, y yo estoy vibrando bajo, y voy a favorecer por la vibración más bajo, pero también eso me va a mí. Exacto. Y por eso que tenemos un poder que no nos damos cuenta todavía. Y eso asusta. Eso asusta mucho. Por eso que entonces más vale, seguimos con esto. Claro, lo veo, total, ya está. Esto me sirve. Bueno, ahora, por supuesto, ya me la ya me obedece. Bueno, o sea que nosotros formamos partes del cuerpo humanidad. De acuerdo, o sea, cada uno de nosotros seríamos una célula o subunidad cuántica que nos vamos a interrelacionar e interafectar vibratoriamente. Entonces vamos a formar un cuerpo humano, estamos formando un cuerpo humano que está polarizado. Pero por supuesto que ahí solo no queda, porque este cuerpo humano polarizado se va a conectar con el planeta, con todas las dimensiones y con todos los reinos. Y ese se va a conectar con las galaxias en unidad cuántica universal. ¿Sí? Perdón. ¿Está? ¿Y cómo nos conectamos todos? Con respecto hasta aquí, ¿hay alguno que quiera hacer alguna otra pregunta o decir algo? Con el miedo se aplica el mismo razonamiento que hacía antes respecto de la luz y la oscuridad. Con todo. O sea, el miedo es ausencia de... El miedo es ausencia de fe. Si tienes fe, sabes que estás unido a, que sos parte de. Por lo tanto, el miedo no es, y por lo tanto no existe, sino que lo existe en cuanto le damos lugar. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí. El miedo puede también preservarlo. La prudencia a lo mejor, pero no el miedo. Una amiga que dice que el miedo es natural. El estímulo que te produce el miedo no
lo que vos lo que dejaste, El miedo te impide crecer. Sí, no, la adrenalina de por sí te salva. La adrenalina está hecha para que te salve. O sea, todo está hecho para que te salve, sí. ¿Sí? Claro. No, ni buenas ni malas. Por eso elijo con intención en dónde quiero estar, cómo quiero vivir. Sí. Sí. Susana, Sí. ¿conoce la experiencia que Einstein, Podolsky y Rosen hicieron en un momento dado, allá por la década del 30, por ahí? La experiencia consistió en lo siguiente. Cuando usted contó lo de los campos de resonancia mórfica, me acordé de la experiencia, y no sé qué pasó después con todo eso. La experiencia es la siguiente. Einstein, Podolsky y Rosen estaban experimentando con fotones. Decidieron, digamos, hacer una emisión de fotones, polarizar un fotón y el otro no lo polarizaron. La otra onda de fotones no la polarizaron. Pero cuando polarizan el fotón que polarizan, el otro se polariza también. Como si hubiera una comunicación, un campo. Hay un campo, claro, hay un campo. Ellos lo llamaron influencia no local en ese momento, pero creo que a Einstein le tiene que haber dado en ese momento la idea de que existía un campo unificado. Seguro que sí. Los electrones, ¿se acuerdan que estaba el núcleo? Y los electrones giran alrededor la misma cantidad de electrones y protones. Y giran en distintos niveles de energía. Y siempre van de a dos. Siempre van de a dos los electrones. ¿Sí? Eso explica muchísimas cosas. Entonces van de a dos. Al ir de a dos los electrones, cuando se separan, este electrón tiene las características de este. Entonces, por más alejado que esté, este electrón sabe lo que está haciendo este. Eso fue lo que hizo Einstein. Eso fue lo que hicieron, sí, exactamente. Y eso después fue usado también con ese puente que se armó para la película Experimento Filadelfia. Bueno, que pasan después a otro tiempo y demás, fue usado ese puente también con otros aditamentos. Sí. ¿Tiene relación con la conciencia grupal? Y claro, tiene relación con la conciencia grupal, pero acá sería de dos. Tiene relación con la vida cósmica, con la alma gemela, etcétera. Con eso tiene relación. ¿Y con las coincidencias? ¿Quién me habló acá? Con las coincidencias. ¿Qué pasa con el misterio de las coincidencias? La sincronicidad. En ciencias las coincidencias se llaman sincronicidades, que serían las que tienen la misma frecuencia, por lo que decíamos recién. Suponete, hay dos personas que tienen la misma frecuencia, se encuentran en un determinado momento. ¿Cómo? Yo pensé y estaba. Es lo mismo cuando uno dice, uy, qué bárbaro, soy vidente, o veo, o escucho. No, lo único que hago es ponerme, ahora todo, además hay una cosa que me gustaría decir, todos, absolutamente toda la humanidad tiene la posibilidad de canalizar, de ser vidente, de ser, todo, no hay ninguno que sea, uno va un paso más adelante, porque lo aprendió, pero es que todos tenemos las coincidencias, y todos provenimos de la misma fuente, todos somos seres humanos. Entonces los que tenemos, cuando uno dice, por ejemplo, esto me pasó y yo pensé que me pasaba, pero lógico, porque es como que la onda, ya está la onda vibratoria, lo que hago es llegar a esa onda vibratoria y ya está. Y si me encuentro con otra, la sincronicidad sería una onda vibratoria que está, la mía coincide con eso y me uno. Por eso que lo importante es que tenga mi onda vibratoria lo más elevado posible, para encontrarme con lo que esté más elevado y lo otro que pase. La tristeza, la bronca, bueno, todo lo feo que pase. Si estoy elevado, lo veo. Exacto, todo lo que es adverso. Sí. El déjà vu, entonces, el déjà vu. Sí, ¿viste la película de déjà vu? Por eso, en función de lo que estaba... Mira, en ciencia se está llegando ahora a pensar que en realidad, lo que yo sé, a lo mejor ya dicen que sí seguro, que en realidad el hombre no crea absolutamente nada. Como somos ondas vibratorias, se dicen que somos ondas energéticas en un mar de energía. Entonces nos vamos a conectar, claro, si yo elevo, si nos elevamos la vibración y nos vamos a conectar con lo que esté más elevado. Si sé cómo hacerlo, y me puedo conectar con cualquier maestro que esté más elevado. Y si no sé hacerlo y bajo mi vibración, también me voy a conectar con lo más bajito que haya. ¿Está? Entonces, si en el déjà vu todo es un eterno presente y aparece en la película como una máquina para ver realmente ese eterno presente que sería ese futuro, ahí está. Por eso, creo que aparece en las películas, ya está. Nadie puede crear lo que no existe, es una conexión. Yo tengo la mano en el botón de pie.
de nada más, chin, chin, claro, 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 es eso, claro, es eso, sí, sí, te escucho. ¿A mí? Sí. Perdón. A lo mejor es una ignorancia lo que te voy a preguntar, es algo que pasó hace un tiempo. Estaba fotografié en realidad el sol enmarcado entre dos cerros en Córdoba y a la vez hice varias tomas del mismo sol. Y bueno, pasó el tiempo, no noté nada raro y ayer casualmente las pasé a la computadora, las fotos, y las empecé a observar, pero corrigiéndola, es decir, viendo cómo podía transformar ese núcleo del Sol en una masa más grande. Y lo logré, porque me fui a la barra del interior de la computadora y pude agrandar la masa solar. Y qué sorpresa que el cielo azul que rodeaba al Sol del lado izquierdo mostró una esfera que mostraba la cara de un anciano. Y era una esfera del lado izquierdo contorneada por una luna, es decir, era la esfera dividida en un cuarto del lado izquierdo que formaba la luna y un haz de luz azul. Y sobre la luna, sobre la superficie de la luna, estaban escritas unas letras que parecen hebreas. Y pregunto, ¿puede ser que los electrones o el átomo, los átomos que despiden, a lo mejor es una ignorancia, no sé, pero que se despiden átomos, ¿de dónde? electrones del Sol que reflejen? Lo que se desprende son rayos, ¿sí? Los rayos Pero gamma. los rayos no sí. tienen átomos capaces o electrones. Claro, son capaces. rayos y como una emanación energética, ¿sí? Sería emanación energética, son ondas de luz, que luego se transforman al chocar con la materia en eso material, ¿sí? Pero, entonces, ¿tu pregunta cuál es? ¿Cómo explico? Porque ¿cómo me explica? Sí. Se explica eso de que yo veo, porque es real. Es decir, al lado del Sol está la esfera con la cara de un anciano, como que tuviera una túnica que es la luna que lo contornea del lado izquierdo, y las letras hebreas. Sí, desde el punto de vista científico no te lo puedo explicar. Desde el punto de vista científico no. Ahora sí, esotérico, bueno, cada uno, viste, ya ahí entra a otro terreno. Pero no tiene nada que ver con claro. esto de las ¿Cómo? energías. ¿Cómo? No tiene nada que ver con los electrones. Es decir, Es lo que ves ahí, o sea que cada uno puede ser, a lo mejor, bueno, puede ser una nave interplanetaria, puede ser. Pero no desde la ciencia. Desde la ciencia yo no le encuentro explicación, a lo mejor la tiene, yo no la encuentro. En este momento no te la puedo decir porque realmente no la encuentro. Yo lo único que siento, que claro, que siento, te digo, no que pienso, por eso que siento, está más relacionado con un sentimiento, es que al barrer y al limpiar toda esa luz, detrás había algo que no se veía por la luz del sol. Eso podría ser científico también, porque no se ve porque tus ojos no captaban por la luz que había el sol. No se ve a simple vista. Por eso, al barrerle la luz, claro, hay que recurrir a ese sistema para claro, al sacarle la luz se vio. O sea que algo debe haber, pero bueno, no sé. No, creo que con esto no tiene que ver, pero bueno, habría que investigar. No, de nada. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Nada más? Bueno. Entonces, bueno, simplemente un pensamiento, queremos dejarles para que lo recuerden, ¿no? Que conociéndome, conozco la galaxia, y podría seguir, pero bueno, digamos la galaxia, en unidad humana, planetaria y cósmica. Bueno, muchas gracias.